Estás en Café Pastoral 1370 AM. Buenos días, amable audiencia de Frecuencia F, la linda, amable audiencia. Aquí estamos otra vez, un día más, dándole las gracias al Señor por permitirnos estar con ustedes. Esto es una oportunidad muy hermosa que Dios nos da, dándole gracias a Dios por un nuevo día, pero también por esta oportunidad tan linda de estar con ustedes hoy compartiendo. Hoy vamos a compartir un tema muy, pero muy especial, que se llama prudencia versus temor. Así que hoy está conmigo la persona más indicada para manejar este tema, que es mi hermana y amiga, la doctora Doris Parada. Así que ella también quiere saludarlos, Doris. Aquí está la audiencia, la linda audiencia de Frecuencia F. Bueno, muchas gracias, pastora, por ese saludo, por esa presentación. Pues les doy también un saludo. Muy buenos días, amada audiencia, amigos. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes y pues hoy con ese tema tan interesante de la prudencia versus temor. Pastora, muchas gracias, gracias al Señor porque nos da la vida, porque hoy podemos decir, Señor, gracias porque tenemos un día más, porque podemos compartir con otros, salir en este espacio que también la iglesia ha preparado. Realmente es algo maravilloso. Muchas gracias. Bueno, y estamos hoy entonces a las puertas de un nuevo tema. Vuelvo y se los repito, el tema que el Señor ha colocado hoy en nuestro corazón para compartir con ustedes lo hemos denominado prudencia versus temor. Así que ya ustedes allá, cada uno de ustedes en sus casas estarán de pronto pensando por qué hablar de la prudencia y por qué hablar del temor. Y son dos términos muy contrarios, porque la prudencia no tiene nada que ver con el temor, son totalmente antónimos. Así que hoy vamos, y primero quiero empezar como por dar una definición de cada término para que entremos en el tema. ¿Les parece? Bueno, entonces, Dorisita, tengo aquí un pequeño concepto de lo que es prudencia y dice que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos para discernir y distinguir lo bueno de lo que está mal y poder actuar en una forma justa, poder actuar en una forma correcta ante de pronto dos extremos, que es la parte buena y la parte mala. Pero la prudencia hace que nosotros entremos a actuar en lo correcto, en lo justo, o sea, como en un equilibrio. ¿Te parece? Exactamente. ¿Cómo te parece ese concepto? Claro, es una virtud, ¿no? Realmente, ¿no? Es una virtud. Es la capacidad que tenemos de poder pensar lo que vamos a hacer, de planificar, de tener como las cosas muy como atentas, muy organizadas y de tener en cuenta todo un contexto, ¿no? Porque a veces nos fijamos solamente en una sola cosa, pero no nos damos cuenta que el ser humano, por ejemplo, está inmerso en un contexto de la vida, pero también del trabajo, de la familia, de los amigos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de prudencia es una virtud que permite al ser humano hacer análisis, digamos, de todo un contexto, de todo lo que le rodea, y poder planificar y pensar hacia lo que va a hacer, ¿no? Muy bien, eso está perfecto. Ya usted va teniendo ahí en su casa como un concepto de lo que ya queremos tratar. Y vamos con el término temor. Temor dice que es una sensación desagradable al considerar que algo malo te va a acontecer. Y el temor también es una presunción, una sospecha y es un recelo de un daño al mal futuro, porque ni siquiera de pronto lo tengo ya, sino que es algo que me va a pasar. Yo temo algo que pienso que me va a suceder. ¿Cómo te parece? No, excelente. Es que cuando hablamos de temor, yo también encontraba como hace un tiempito una definición que me llamó la atención. Y es la sospecha, ¿no? Lo que decías, la sospecha de que va a pasar algo. Pero también está otra definición y es la cárcel de presos. Imagínense. Wow, no. La cárcel, o sea, imagínese uno metido en una cárcel que no propiciamente, son paredes,
No son muros, pero es algo que aunque no lo vemos, nos tiene ahí acorralados. Bueno, este tema está muy, pero muy importante. Yo sé que ya ustedes ahí en sus casas están hablando con nosotros también de lo que vamos a tratar hoy. Pero vamos a un momento de comerciales y luego estaremos con ustedes. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, linda audiencia, así que seguimos tratando este tema con ustedes que el Señor ha colocado en nuestro corazón hoy y es prudencia versus temor. Así que yo quiero que ojalá ustedes puedan desde sus casas participar. Tenemos abierto el Face para que usted pueda participar en este momento y saludamos a Noé Uribe Contreras que nos está acompañando. Dios te bendiga, Noé, desde donde estés. Al pastor Jorge Pérez también, mira, haciendo barra ahí. Qué lindo. Bendiciones, pastor Jorge. Y usted que está ahí en su casa, usted puede participar por nuestro Facebook Live y aportar lo que usted quiera de pronto a este tema, aportar lo que el Señor también le dé a usted, que es bienvenido cada aporte suyo. Así que igual seguimos saludando a toda la amable audiencia, mujeres y hombres que estén ahí en sus casas, en sus trabajos, y que puedan participar con nosotros. Dorisita, tenemos aquí yo quise sacar como unos síntomas de lo que se produce con el temor, porque es que somos más frecuentes a tener temor que a vivir en prudencia. En esperanza, en fe. En esperanza, en fe, en ese gozo que solo Dios puede dar. Pero nosotros somos como más dados al temor. ¿Por qué? ¿Será cultura? ¿Será de pronto que estamos acostumbrados a eso? Que prestamos nuestros oídos para escuchar más las malas noticias. Estamos más atentos de pronto a lo malo que pueda acontecer. Entonces tengo estos síntomas que te quiero presentarte, Doris, porque tú como experta en este tema, ustedes saben que estamos ahora viviendo un tiempo de cuarentena, en el que hemos sido incluidos a raíz de una pandemia a nivel mundial. Y esto ha llevado de una u otra manera a que estemos con un temor, que vivamos en temor. Entonces, aquí tengo unos síntomas del temor y dice que se produce una preocupación excesiva. Es un síntoma. El otro síntoma es el estrés. Qué tremendo. La gran mayoría de la humanidad está sufriendo de estrés. Pero mire, es por el temor. Otro síntoma es ansiedad severa. El otro es la depresión y el miedo. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿dónde me ubico yo? Me ubico en el equipo de los prudentes, de los que, como decía aquí nuestra doctora Doris, tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos ese gozo, lo mantenemos en nuestro corazón por encima de todo. ¿O estamos en cuál equipo? En el equipo de los que están llenos de temor, de ansiedad, de miedo, de depresión, de preocupación. ¿En qué equipo podíamos estar? Cuando hablamos de síntomas del temor, también podríamos pensar, ahorita que hablabas, estaba recordando una investigación que hicimos en Cúcuta, precisamente en este momento de pandemia. Hicimos una investigación para ver esas experiencias que estaban teniendo las mujeres en medio de todo esto que está pasando. Y una de las cosas que emerge en la investigación es precisamente ese temor, la incertidumbre que trae temor. Y veíamos cómo la mujer, aparte de que la mujer tiene 2 y 3 jornadas, porque ahora se ha cargado con el cuidado de los niños en la casa, con el cuidado del adulto mayor, con la comida, los quehaceres del hogar, pero además ella está trabajando está haciendo su teletrabajo en caso de que trabaje, además de múltiples acciones que hacemos las mujeres. Entonces veíamos que uno de los sentimientos o emociones que van emergiendo ahí es precisamente el temor. Es esa desconfianza que empieza a aparecer, uno por el impacto económico, otro por la situación de los hijos, el que está enfermo. Entonces aparece esa situación de ansiedad que mencionabas, el estrés,
el sentimiento, no es la incapacidad, el sentimiento de incapacidad. Porque ¿qué hace el temor? El temor nos bloquea, ¿sí? Es como lo más que uno podría decir, que va a apuntar tanto a lo emocional del ser humano, al punto que lo bloquea. Sí. Entonces se le olvida qué hacer en ese momento, no sabe qué cosa cambiar, porque se dejó de hacer lo que hacía continuamente en su vida cotidiana, y entonces llegó el temor, se bloqueó y ya no hay nada más que pensar, ya no hay cosas que hacer. Pero es como si se cerraran todas las puertas, ¿no? Exactamente. Y entonces, se encuentra uno ante una pared y ahora ¿qué voy a hacer? Esa cárcel de presos, de la que pronto esa definición anterior hablaba, entonces ahora es como ese bloqueo, ese encierro. Ahora estoy en la cárcel. Ahora está en la cárcel. Estoy en la cárcel. Y ahí no hay para dónde mirar, no hay que pensar, no hay nada, porque hay lo que tú dices, un bloqueo. Exactamente. ¿Cierto? Un bloqueo. Pero mire que la palabra del Señor es tan linda, tan especial, tan completa, que para todo momento que nosotros vivamos, tiene su parte, tiene su provisión. Y la palabra del Señor, hoy tengo el privilegio de compartirles en el Salmo 91. Mire que es el salmo creo que más conocido por toda la humanidad, el Salmo 91. Pero qué triste que cuando nos enfrentamos, Doris, a esas situaciones, entonces se nos olvida. Se nos olvida hasta el Salmo 91, que es el más conocido, que de pronto hasta no lo sabemos de memoria, pero en el momento en que tenemos que actuar y que nos enfrentamos a una situación adversa, una situación, como decía aquí nuestra doctora, algo inesperado, algo que no lo estábamos contemplando, y llegó y se nos presentó. Entonces, inmediatamente, en vez de entrar en esa cárcel del temor, porque es una cárcel, tenemos aquí una hermosa provisión, que es la palabra del Señor. Yo les voy a compartir algo que dice en el Salmo 91, verso 9 y verso 10, dice la palabra del Señor: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así es. ¿Cómo le parece, Doris? Excelente. Ahí está la palabra del Señor. Mire, esto es una inyección compuesta, ¿no? Aquí tengo la doctora, que ella es experta en salud. Mire, no les digo los títulos de ella porque se nos va todo aquí en los títulos. Pero esta es la provisión que Dios tiene, es la mejor inyección que Dios tiene para nosotros en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de que está esa plaga rondando por ahí y usted, ¡ay, el temor! Ahora, vamos a ver que la prudencia es muy importante, vamos a mirarlo ahora que volvamos de comerciales, pero tenga en cuenta el versículo bíblico que lo vamos a socializar en este momento. Muy bien. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Estamos de nuevo con ustedes y ahora saludando aquí tenemos a Omaira Barón. Buenos días, Omaira Barón, Edinson Espinosa. Ahí está Ineila Torres también con nosotros y Patricia Parada, quien también nos comparte una parte de la Biblia en Isaías 30:15, que habla acerca de nuestra confianza y nuestra fortaleza. Noé Uribe, que sigue todavía con nosotros. Y bien, usted que puede estar en sus casas, puede compartirnos lo que usted tiene, lo que Dios le da acerca de este importante tema que es el temor, la prudencia versus el temor. Bueno, nos hemos enfocado a hablar un poquito más del temor porque es lo que uno como que en el momento siente, ¿no? Sí. Cuando algo se presenta, lo que primero viene a nuestra mente no es, bueno, voy a actuar con prudencia, voy a hacer esto. No, inmediatamente viene el temor. ¿Por qué será, Dorisita? Tú que estás ahí en la parte científica, la parte de salud, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Que cuando algo difícil se sucede, lo primero que llega a nuestra mente es el temor. Porque si tenemos algo, por ejemplo, tan importante, esta provisión que nos ha dado, estas promesas que el Señor nos ha dado, y donde Él está diciendo,
Mire, porque es que el Señor también, también hay alguna exigencia y es estar al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Es ponerlo a Él como nuestra esperanza. Es entrar en su habitación. Y tomé este verso 9 y el 10 porque me habla de estar en su habitación. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en la habitación de Dios, estoy bajo su cobertura, habitando, o sea, estoy ahí. Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué cuando se suceden estas noticias? ¿Por qué cuando llegan estas cosas? ¿Por qué el temor en nuestra vida? Bueno, es que el ser humano es, digamos, es libre, ¿no? Él está en un contexto de libertad, está feliz porque así lo creó el Señor, ¿no? Está, digamos que está interactuando en muchas áreas, como hablábamos hace un momento. Y cuando hay una disrupción de su vida cotidiana, cuando le dicen, hasta hoy usted trabaja, o hasta hoy usted sale de su casa, o hasta hoy usted es, digamos que libre de gérmenes y todo, pero a partir de hoy está expuesto, está azotado y va a estar confinado en un solo lugar, va a estar confinado. Entonces ahí hay como una ruptura, hay una disrupción de eso que usted hacía continuamente en su vida cotidiana. Entonces ahí ya empieza a tener, digamos, un trastabilleo el ser humano, porque perdió su seguridad, perdió su contexto en el que se movía y hace que también empiece a sumergirse en el temor, como en ese lago de incertidumbre que hablábamos, en esa necesidad de agarrarse a algo. Y como cristianos, hablo científicamente, pero también como cristianos, ¿qué pasa? Se nos olvida a veces esa promesa del Señor. El Señor nos está diciendo, si tú habitas, si tú te metes bajo mi cobertura, entonces yo tengo mis alas y te arropo y te abrigo y ahí no te va a pasar nada. Pero en esa disrupción que hablábamos de que se me olvidó, se me perdió todo, ahora ya no sé ni dónde estoy. Es como una mente en blanco, como que quedamos, se nos olvidan las promesas, se nos olvida que ya tenemos el antídoto aquí. Todo eso se nos olvida y quedamos en blanco. ¿Por qué? Entonces ahí lo que pasa es que el hombre, la mujer, tiene mucho miedo de salirse de su, digamos, de su armonía, de su equilibrio, de su vida que tenía. Y ahí hay una disrupción y por eso viene todos esos temores, la incertidumbre, las pérdidas, el bloqueo. Pero tenemos que volver de nuevo a centrarnos otra vez, como que, vamos a ver, entonces hay una palabra que está en este momento como muy, digamos, en boga y es la reinvención. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como cristianos sabemos que está el Señor ahí, que nos arropa, que nos arrulla. Entonces, esos momentos de crisis, digamos, de que se nos movió todo, aprovechémoslo y vamos a empezar a pedirle al Señor ideas creativas. Porque cuando hay una cosa que está moviéndose y moviéndonos todo se nos está moviendo, la economía, nos está moviendo la familia, el hogar, todo nos está moviendo, es porque empiezan a aparecer cosas nuevas. Es porque va a empezar a aparecer en medio de esa denominada por el mundo crisis. ¿Sabe qué va a pasar? Que a los cristianos, a los que estemos en esa habitación, habitando bajo esa sombra del Señor, todo eso que se está moviendo nos va a permitir encontrar oportunidades, ¿sí? Y hay personas que se han levantado y han dicho, ¿cómo es posible que se hable de oportunidades en una crisis? Pero es que para nosotros sí hay oportunidades en crisis. ¿Por qué? Porque es que nosotros vemos más allá de la crisis, porque es que tenemos a Jesucristo que ya venció por nosotros, que ya nos está diciendo, es que no tienes que luchar, es que yo ya luché por ti, ¿sí? Esta batalla ya está ganada. Esto ya está ganado. Ya está ganada. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y esperar en Él también. Exacto. No olvidarnos de las promesas que el Señor nos ha dado. Es que ese es el problema. Nosotros nos olvidamos de todas las promesas que el Señor nos ha dado y se nos hace más fácil de pronto confiar en pronósticos que lo da el hombre y no en las promesas que el Señor nos ha dado, ¿no? Y entonces por eso es que nos llenamos de temor. Pero está la otra parte, la prudencia, que es lo que va a contrarrestar el temor. Entonces, ¿cómo podemos actuar en prudencia? Y aquí tenemos que
enfrentarnos a una realidad, ¿cierto? No estamos diciendo que no exista la pandemia, no estamos diciendo que el virus no ataca, ¿sí? Y muchos otros virus más, porque no vamos a hablar solamente de COVID. Estamos en un tiempo donde se levanta un virus, se levanta el otro, pero vamos a hablar de uno solo. O sea, estamos ante una situación en la que nos están bombardeando por todos los medios como con temor, ¿cierto? Sí, así es. Entonces nosotros como hijos de Dios vamos a actuar con prudencia, no desconociendo que hay que cuidarse, pero tampoco vamos a entrar en el pánico y en el temor. Pero quiero, Dorisita, que con esos conocimientos que el Señor te ha permitido adquirir en la parte científica y en la parte de salud, que nos hables de cómo podemos ser prudentes en este tiempo sin entrar en el temor. Bueno, primero que todo, como dentro de las, digamos, de las cifras que nos han dado a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel de Cúcuta, sabemos, como decías, que realmente hay una tasa de mortalidad alta por el SARS-2, que es el que ha producido la pandemia por COVID-19. Entonces tenemos que a nivel del mundo van millones de muertes, no lo podemos negar ni desconocer, nada de eso. Que en Cúcuta y en Colombia vemos cómo también, estadísticamente vemos cómo la mano del Señor ha estado, porque Colombia ha sido uno de los países con menos casos confirmados de COVID. Sí, así es. Entonces, estadísticamente sí sabemos, existen muertes, ha habido muerte, ha habido casos confirmados y casos recuperados. En nuestro departamento, alrededor de unos 300, ya les digo exactamente, la última cifra del boletín epidemiológico número 14 del 5 de julio, dice que llevamos 386 casos confirmados. Fíjense ustedes, sí existe el COVID, ¿sí? 19, sí hay casos confirmados. En nuestro departamento ha habido 21 muertes y de esos vemos que hay unos grupos de personas que tienen mayor riesgo de adquirir COVID, ¿sí? Entonces, por eso es que el Estado sacó un decreto en donde nos estableció el aislamiento social obligatorio. Entonces, ¿por qué hubo eso? ¿Por qué fue como esa medida de prudencia, diríamos, no? Entonces, porque una de las cosas que se evidenció desde que inició la pandemia es que es una enfermedad infectocontagiosa. Y además, infectocontagiosa a través de las vías respiratorias, del contacto. Entonces, una de las medidas que dijo la Organización Mundial de la Salud y que adoptaron muchos países, entre ellos Colombia, fue guardarnos primero que todo en la casa, ¿sí? Entonces, esa medida fue como una medida, digamos, pensada en un área del ser humano. Como hablábamos hace un momentico, tenemos muchas áreas. Y esa medida se pensó en un área. Evitando de pronto el contagio. Riesgo biológico, sí. Sí, la parte biológica. Eso. De pronto se quedaron otras cosas por fuera y es la salud mental, ¿sí? Se quedó por fuera pensándose la economía, de pronto. Entonces hubo un impacto muy severo porque en el ser humano, como decíamos, es libre, le gusta interactuar, está en medio de un contexto. No estamos acostumbrados a estar encerrados. Y el estar confinado, no. Eso le trajo cosas terribles, ¿cierto? Sí. Entonces eso fue terrible. Entonces, pero fue una medida, digamos, prudente, entre comillas, establecida por el Estado de acuerdo a la situación y a la pandemia que era dada por una infección respiratoria y de contacto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O qué otra medida también se podría haber hecho o se ha hecho, perdón? Entonces, aparte del confinamiento y es el hecho de guardarse usted, estar en su casa para que no tenga tanto contacto con el exterior, por eso ahora pagamos los recibos por internet, ¿sí? Ahora podemos hacer transacciones más que antes, compras online. Se han proliferado las compras online. Por todo lado. Eso, incluso ahora el Estado, por ejemplo, que decretó el día sin IVA, entonces el último día sin IVA, se dieron cuenta que el primero había sido un caos terrible. ¿Sí? Estaba leyendo y el Estado
alcanzó a hacer unas cifras de 1.9, creo, billones de pesos que ingresaron en esos 2 días. Pero en el segundo día, hablando de ese confinamiento y de todo, entonces dijeron, no, ahora virtual. Ahora hagámoslo virtual. Ahora virtual. Entonces, es una medida, digamos que prudente, y yo digo entre comillas, porque de pronto se pensó en eso, en lo biológico, pero no abordamos lo mental, ¿sí? Entonces empezaron a aparecer intentos de suicidio, depresión, la situación de divorcios que ha aumentado según algunas cifras estadísticas. Por eso, porque no tuvimos esa prudencia de pronto también de pensar que había que seguir en la interacción y había que seguir la vida cotidiana, ¿sí? Había que Ahí estaríamos hablando entonces, Dorisita, de lo que son las causas del temor. Sí, así es. Sí, esas son las consecuencias, más bien, las consecuencias, sí, que, porque lo que causa es antes, ¿no? Pero la consecuencia del temor es eso, entonces sí. todas esas rupturas de matrimonio que han habido, esos problemas en la casa, violencia intrafamiliar, tanta sí. cosa, la misma situación económica que ha sido sí, entonces fatal. Digamos que como una causa el confinamiento, que fue una medida de prudente. Y las consecuencias, pues ahí estamos viendo. Y hay un soporte científico que nos dice efectivamente cómo se ha incrementado lo que decía ahorita la pastora Mildred, la violencia y otros casos que vemos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros también en otras situaciones? Entonces lo veremos en un siguiente espacio, ¿no, pastora? Eso, entonces ahora volvemos otra vez después de unos comerciales porque la doctora tiene mucho por enseñarnos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, entonces continuamos en esta jornada y estábamos hablando precisamente de las medidas ahora de la prudencia que tenemos. Y esas medidas empezaron, entonces hablábamos con un decreto del Estado en el que se estableció el aislamiento social obligatorio, ¿sí? A partir de esa medida entonces tuvimos que aislarnos, luego empezamos ya a ver cómo se fue cambiando la curva de la infección y a partir de ese cambio de curva de infección entonces se van dando otras medidas, otros pasos como más de mayor apertura en el que podemos ver que por pico y cédula podíamos salir. Ya los niños también podían salir en unos horarios, los adultos mayores a hacer ejercicio, ya podíamos volver como a empezar nuevamente a esas rutinas y el comercio se le fue dando apertura. Pero asimismo hay que mantener unas medidas, digamos, como mínimas para poder protegerme y proteger a los otros, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de lo que es la prudencia, ¿no, Doris? Que es lo que hablábamos. Sí. O sea, no puedo tampoco tapar, no puedo decir eso no me importa, eso no, sino que hay que ser prudentes, ¿no? Sí, y además que tendríamos que también pensar en algo que está ahí como inserto, y es que yo debo sujetarme a las medidas del Estado, ¿sí? Y obedecer a las autoridades también, esas son cosas que las autoridades están mandando. Entonces, ahí también, ahí está la parte de la obediencia. Ahí juega la obediencia también. Sí. Entonces, ahí diríamos, no, pero es que entramos de pronto en una discordancia, ¿cómo así que yo confío en el Señor, pero también las medidas? Entonces, hagamos algo. Entonces, si usted tiene esa confianza en el Señor, así como nosotros, entonces sujetémonos a las medidas del Estado, ¿sí? Obedecemos, y obedeciendo a las medidas del Estado, estamos obedeciendo al Señor y confiando en su palabra. Entonces, ¿qué nos dicen las medidas del Estado? ¿O qué nos dice más bien la evidencia científica frente al COVID y por qué hay que hacer algunas cosas? Entonces, uno es que tenemos que tener en cuenta el aislamiento social y la distancia, el distanciamiento. El COVID o el virus que ha producido la pandemia del COVID tiene una capacidad y es que no es tan delgadito, es un poco pesado y por eso es que alcanza hasta 1 metro, 1.5 metros más o menos de distancia. Entonces, cuando alguien tose o incluso habla, puede ser que salgan pequeñas partículas y alcancen hasta esa distancia. Sí, es pesadito, entonces a esa distancia va a caer. ¿Por qué digo o hago énfasis en eso? Porque hay otro tipo de virus que son más frágiles, más delgados y pueden alcanzar mayores distancias. Entonces,
ha hecho que una de las medidas es que hagamos la cola. Por ejemplo, ustedes han visto las colas en bancos, en supermercados, Sí, sí. de distanciamiento más o menos de 1.5 metros, ¿sí? A las reuniones se les ha colocado también ese distanciamiento para tener en cuenta. Aparte de eso, el COVID tiene una capa, digamos, externa que se puede romper e inactivar con algunos elementos, por ejemplo, con el alcohol, ¿sí? Al 70%, con algunas diluciones de cloro mayor al 5 o 6%. Entonces, tenemos que tener en cuenta otra cosa más y es el continuo lavado de manos, ¿sí? Entonces, nos lavamos las manos y usted va a decir, bueno, yo me lavo las manos, si usted quiere, porque es una de las medidas establecidas también por el Estado. Entonces, yo lo voy a hacer por eso. Ahora, no me le voy a acercar a nadie, no, eso tampoco podría ser, porque estamos en una casa, imagínense los que estamos viendo en una casa. ¿Cómo hacemos para compartir entonces? ¿Cómo haremos? Sí. ¿Cómo en las casas hay casas numerosas? Y hay casas numerosas. Hay casas donde viven 10 personas, 8 personas. Entonces, ¿cómo hacen para compartir, para convivir? Sí. Es difícil. Entonces, como es un espacio que está único para ellos, ¿sí? Entonces vamos a compartir con ellos. Claro. Me encanta que algunas familias ahora han reinventado, volvemos a la palabra, y han hecho juegos, por ejemplo, los juegos que nunca antes se habían reunido para jugar, ¿qué? Vamos a ver. ¿Dominó? Es un juego muy tenemos conocido. Tenemos unos amigos que juegan dominó. Entonces, ellos, ese espacio de reinvención donde interactuaron, ahora jugaron. Continúenlo, claro. Entonces ustedes llegaron a jugar, compartieron, luego van a hacer otra actividad, vamos a lavarnos las manos, ¿sí? No nos olvidemos de eso. La mascarilla, ¿por qué tenemos que usar la mascarilla? Y ahí había unos dilemas, incluso les cuento, hay evidencia científica que dijo al principio, no hay necesidad, luego otra dijo, sí hay necesidad, lava manos con esto, otra dijo, no, con esto no. Pero la evidencia finalmente dice hay que usar la mascarilla. Entonces, ¿por qué la usamos? Por lo mismo que estábamos hablando de la exposición de la saliva, de las secreciones, de la tos, de pronto usted estornudó de pronto o iba por la calle y alguien estornudó. Entonces, debemos mantener el uso del tapabocas, ¿sí? La mascarilla. Hay unas mascarillas que se identifican como N95, es que el 95%, digamos, de los gérmenes, esa mascarilla es capaz de captarlos, por eso se llama así. Y es privilegiable para usarlo en el personal de salud, ¿sí? Que es el que mayormente tiene el contacto, ¿sí? Están más expuestos. Están más expuestos. De hecho, hay una mortalidad importante en el grupo de personal de salud. Médicos, enfermeras. Sí, empieza con auxiliares de enfermería, luego enfermeras y médicos. Y otro personal de salud también. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, lavado de manos, uso de mascarillas, el distanciamiento social. Esas son las medidas que el Estado ha indicado, que la Organización Mundial de la Salud ha indicado. ¿Sí? Pero igualmente, pastora, no podemos permitir que se nos acabe la vida. No podemos permitir que nuestra familia se derrumbe, que nuestros hijos... Que nos invada el temor, la desesperación, la angustia. No. Mire, como el pueblo de Egipto, de Israel cuando estaban allá en Egipto, el Señor los cubrió y en la puerta de la casa ellos colocaron la sangre, ¿recuerdan? La sangre del cordero. Del cordero. Pero ellos estaban ahí guardaditos y creyendo que cuando estaba la sangre del cordero, ellos estaban protegidos y que por ahí no iba a pasar el ángel de la muerte. Así es. Por eso hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú, tu casa, tu familia, estamos bajo esa sangre del Cordero que es nuestro Señor Jesús. Él nos guarda, Él nos protege. El pueblo de Dios está ahí bajo esa habitación, bajo esa cobertura especial. Así que en el nombre de Jesús, hoy declaramos que hay liberación en las almas, porque el problema mayor está en el alma, en el corazón. Así que en el nombre de Jesús declaramos libertad, libertad en las almas, en las mujeres, en los hombres, los niños, en los adultos mayores, y todo el pueblo de Dios está en victoria en el nombre de Jesús. Un feliz día para todos
y gracias por estar con nosotros.